Queridos hermanos, hoy tenemos una reflexión acerca del carácter de los hijos de Dios para poseer eh, la realización de las promesas que tenemos en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que desde el capítulo 12 del libro de Génesis, Dios llamó a Abraham y le prometió que la tierra de Canaán sería propiedad de él y de su descendencia? Sin embargo, tuvieron que pasar 400 años, cuando menos, para que esa promesa se hiciera realidad. Quizá en el momento en que Dios le dijo a Abraham: multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo o como la arena del mar, quizá él no pensaba que esa promesa de poseer la tierra de Canaán, la tierra que Dios le prometió a Abraham, iba a tardar tantos años. Sin embargo, así fue, y quisiéramos estudiar con ustedes un poco acerca del perfil, de la característica, del carácter, más bien diríamos, de los que iban a ser ciudadanos de esa tierra que fluye leche y miel, que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Y luego hacer un paralelismo, a veces por vía contraria, por vía diversa, una relación entre el capítulo 5 de Mateo con las bienaventuranzas y cómo el Señor Jesucristo las proclama en un momento en donde Él ha hecho la apertura para los ciudadanos que habitaremos, por la fe lo decimos, el reino de los cielos. Entonces, ahí está el asunto que quiero conversar con ustedes. El pueblo de Israel iba a ir a habitar la tierra que fluye leche y miel, pero ¿cuál pedía o cuál era el carácter que Dios pedía para los habitantes que iban a poseer la tierra prometida? Ahora bien, Dios nos ha prometido un lugar con Él y tenemos la esperanza de estar en el reino de los cielos. ¿Cuál será el carácter de los hijos de Dios que estaremos en el reino de los cielos? Entonces, hemos tomado en consideración para estos dos puntos, que en algunas cosas son paralelas y en otras cosas se podrían ir por un enfoque diferente o por un significado diferente, pero lo que tenemos en cuenta es el Éxodo capítulo 20 y Mateo capítulo 5. Así que es el momento de que con plena convicción repitan conmigo Lucas 24:45. Señor, abre mi entendimiento para comprender la Sagrada Escritura. Con toda certeza digamos, Hechos 16:14. Señor Dios, abre mi corazón para estar atento a tu palabra. Y luego vamos a decir con toda seguridad, Hebreos 4:2. Señor, aquí está mi fe para acompañar a tu palabra, creer en ella y que me sea altamente provechosa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Son dos los pueblos que son llamados a habitar un lugar diferente al cual están cuando se les hace el llamado. En el caso del pueblo de Israel, después de que estuvieron un tiempo de bonanza, un tiempo de mucha bendición en el pueblo de Egipto, hasta la muerte de José,
Después vino un cambio tremendo en el pueblo egipcio y su gobernante, su faraón, de tal forma que ellos ya no conocieron todo el bien que José hizo a favor del pueblo de Egipto. Y entonces, considerando cómo el pueblo de Israel, los hebreos que se encontraban en la tierra de Gosán, se estaban multiplicando muy aceleradamente, temieron que más adelante pudieran aliarse con sus enemigos y ser enemigos internos. Así que decidieron ellos meterlos en servidumbre. La Biblia describe esto como un horno de fuego y de ahí dice nuestro Dios que los sacó de ese horno de fuego. Bueno, el pueblo estaba en servidumbre, eran azotados por capataces, vivían plenamente en la esclavitud y su corta visión de ellos no alcanzaba más que para clamar a Dios y decir, Dios, queremos que Faraón no sea tan malo con nosotros y que nos dé la materia prima con la cual hemos de hacerle los ladrillos que él quiere. Es decir, no clamaban por la libertad, clamaban por cumplir con su tarea como esclavos y después recibir de parte de Faraón una estrellita en la frente como símbolo de que eres buen esclavo, de que eres buen servidor, de que has cumplido con la tarea que te he encomendado. Eso es a lo máximo que aspiraban. Pero la visión de ellos debía de ir más allá, porque ellos tenían un Dios que podía darles la plena libertad y llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Bueno, Moisés llevó más adelante a ese pueblo que había sido esclavo, lo sacó de la tierra de Egipto y lo llevó hasta el monte Sinaí. Allí en el monte Sinaí estuvo Moisés ante la presencia de Dios, pero aquí hay un contraste. Si bien hay similitud entre el monte en el cual Moisés recibió los 10 mandamientos de la palabra de Dios, con respecto al monte en el cual Jesucristo dio 9 bienaventuranzas o nueve conceptos con la palabra bienaventurado, pero el número 10, aunque no tiene la palabra bienaventurado, es también una bienaventuranza. Así que consideremos 10 o 9, no estamos en errores, porque aunque no está la palabra Macario en la bienaventuranza número 10, pero sí dice claramente la plenitud del gozo, la plenitud de la alegría que hay en una persona que es bienaventurada. Entonces, en ese paralelismo, en donde en el monte en el cual Jesucristo dio las bienaventuranzas, hay semejanza con el monte, aunque sea con la palabra y el concepto, el monte el monte Sinaí, en el cual Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y muchos más estatutos, así como también muchas más cosas que Jesucristo habló en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Entonces, a lo mejor esta sea la única similitud. Pero la otra, que sin lugar a dudas es similitud, es que el pueblo de Israel venía de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo que subió para escuchar la enseñanza de las bienaventuranzas estaba en una esclavitud por el pecado que se enseñoreaba en la vida de ellos y que estaban ahí precisamente porque querían oír, querían escuchar la palabra de Dios y también conocer de qué manera ellos iban a estar formando parte de ese pueblo que habitaría el reino de los cielos. Sin lugar a dudas que en este paralelismo que pretendemos nosotros, pues tenemos que meternos a fondo en los textos que nos señalan los mandamientos en Éxodo capítulo 20. Y si ustedes tienen a la mano su Biblia, sería bueno que la consultaran. No vamos a leer todo, solamente vamos a indicar
los que abarcan el mandato de Dios de apartarnos de la idolatría, porque en ese enfoque vamos a caminar con respecto a la enseñanza de la palabra de Dios en este tema. Dice el capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y no te permito que forjes o que te hagas o que levantes tus ojos al cielo y digas, allá está mi Dios en las estrellas y ese planeta que se ve muy luminoso, ese es mi Dios. No te permito que te hagas dioses ajenos delante de mí. Es decir, yo voy a estar guiándote y voy a estar contigo todos los días, pero no acepto que tú en tu mente, en tu corazón, en tu alma y espíritu, forjes para ti otro Dios que no sea yo. Así que no te lo permito. Luego dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Aquí en donde estamos, en este monte, tú no vas a ver ninguna imagen de mí. Por lo tanto, está prohibido que tú talles imágenes de la madera de los árboles. Está prohibido que tú forjes con la fundición del hierro o del acero o del bronce o del cobre o del oro o la plata. Está prohibido que tú forjes y que te hagas imagen de semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, que están abajo en la tierra o debajo de la tierra. Está prohibido que tú tengas imágenes a las cuales te inclines y tú adores. Y eso lo dice el versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios y soy fuerte y soy celoso. Además, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que estos dos mandamientos los vamos a unificar y vamos a considerar que el mandato de Dios es que nos alejemos de toda idolatría. Así que el concepto se amplía. Así que el mandato es muy extenso, porque idolatría no solamente es el forjarse una imagen a través de un tronco de árbol o a través de la fundición de los metales o a través de las piedras, que puede ser el mármol o cualquier otra roca. No es solamente hacerse imágenes. La idolatría en la Biblia es sinónimo de vanidad. Y para ello veamos algunos capítulos. Por ejemplo, cuando leemos Isaías capítulo 41, versículo 29, recuerden ustedes, idolatría en la palabra de Dios es sinónimo de vanidad. Isaías 41, 29 dice, he aquí, todos son vanidad y las obras de ellos, es decir, las obras que hacen con su mano, las imágenes fundidas, dice, las obras que ellos hacen son nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Es decir, el hombre en su desobediencia ante el mandato número 1 y el mandato número 2 del libro de Éxodo, capítulo 20, el hombre desoyendo la voz de Dios y yéndose en pos de sus propias imágenes forjadas en su pensamiento y en su imaginación, el hombre crea esas imágenes fundidas, pero delante de Dios son obras inútiles, son obras que no sirven para nada, son vanidad.
viento y vanidad es la idolatría, lo cual está prohibido en el primero y segundo mandamiento. Luego, en el mismo libro de Isaías, capítulo 44, versículo 9, dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Los ídolos no ven ni entienden. Entonces, confirma y sigue insistiendo Isaías que las imágenes de talla son vanidad. La palabra vanidad significa vacío, significa hueco, significa ausencia, significa vacuidad. No tienen nada absolutamente. No hay nada útil en ellos. Para algunos, a lo mejor como un solo ornato o como un solo adorno en un rinconcito en su casa, pero otros más le acercan veladoras, le acercan ciertos objetos relacionados con la idolatría y con este juego lúdico de poner ellos ahí todo su corazón, todo su espíritu para adorar ese tipo de imágenes. Pero dice la palabra de Dios en Isaías 44:9 que es inútil, es una cosa inútil, no sirve para nada. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2, versículo 5, dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y que se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Cada persona que va tras la vanidad, como consecuencia lógica, se hace vanidoso. Cada persona que va tras la mentira, como consecuencia lógica, se hace mentiroso. Cada persona que va tras la idolatría, como consecuencia de ello, se hace un idólatra. Y así ocurre con todas las acciones en la vida de las personas. Cada persona que va tras el pecado, por supuesto que se convierte en pecador y es un hombre pecador. Y muchas veces ese hombre pecador no solamente es porque lo practica, sino porque además inventa los pecados, inventa la forma de atraer a la demás gente para que pequen igual que ellos. Todo esto delante de Dios es vanidad. Dice otra vez Jeremías capítulo 10, versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Todo esto, esta obra es vanidad, porque es parte de las costumbres de los pueblos. Y si no, hermanos, solamente con que voltemos nuestra mirada y vamos a ver en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestro país, la gran cantidad de idolatría hay. En el estado de Puebla hay cientos de iglesias con sus imágenes, objetos de culto, de adoración y de respeto y de inclinarse ante ellas, lo cual Dios prohíbe totalmente y claramente señala el Señor en su palabra que son vanidad. ¿Cuántas peregrinaciones hay que los hombres y mujeres hacen cargando sus niños para llevarlos a postrarse ante las imágenes de las vírgenes, de los santos? Y así es la costumbre de los pueblos. Todo ello, dice la palabra de Dios, es vanidad. En Jeremías capítulo 51, versículo 18, dice que todo hombre se ha infatuado, es decir, se ha entontado, se ha vuelto tonto. Todo hombre se ha hecho ignorante y tonto, dice, y no tienen ciencia, son ignorantes, no son sabios. Dice, los hombres se avergüenza todo artífice de su escultura. Sin embargo, se avergüenza, pero sin embargo, ¿qué? La adora. Dice que toda escultura, porque es mentira su ídolo, no tiene espíritu ese objeto, esa cosa que ellos mismos han formado. Lo vuelvo a leer. Jeremías capítulo 51, versículo 18. Todo hombre se ha vuelto tonto, vamos a decirlo, se ha vuelto vano,
y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Y luego encontramos un texto muy interesante en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pasaje en donde a Pablo y a su compañero Bernabé los querían adorar? Creo que lo buscamos. Se encuentra en Hechos, capítulo 14, el libro de los Hechos, que es el libro escrito por Lucas, en el capítulo 14 y el versículo 15, Pablo estaba con Bernabé. Ellos habían hecho una señal, un milagro ante los ojos del pueblo, porque a un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, jamás había caminado, Pablo le dio vida a sus piernas, lo puso, lo levantó, lo sanó y lo levantó para que anduviera. Bueno, todo esto pasó y llamaban a Bernabé Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, dice la palabra de Dios en el versículo 12 del capítulo 14 de Hechos, dice porque este era el que llevaba la palabra. Bueno, esta era la situación. Pero ¿qué pasó? Lo que nos relata el versículo 15. Dice, cuando estaban postrados queriendo adorarles y llevaban flores y guirnaldas y para hacerles homenaje como si fueran dioses, ¿no? Dice el versículo 15, y diciendo Pablo y Bernabé, ¿no? Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades, de estas cosas vacías, de esta idolatría señalada como un mandamiento que no tenemos que realizar, que se encuentra en Éxodo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 20, versículo 2, versículo 3, en donde el Señor prohíbe que se haga una imágenes para honrarlas y para reverenciarlas. Dice Pablo, nosotros somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de esto que quieren hacer con nosotros, de rendirnos culto como si fuéramos dioses y que esto es idolatría, de esto venimos a anunciarles que se conviertan, que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, porque las imágenes y las cosas que hay no tienen espíritu, no tienen vida. Este Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, a Él sí hay que adorarlo, pero no a nosotros. Entonces, vean ustedes cómo los pueblos tienen muy arraigada la idolatría, que se traduce en la Biblia como vanidad de vanidades. Abordaremos nada más esos dos versículos que voy a leer nuevamente para ustedes de Éxodo capítulo 20. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Luego dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Segundo mandamiento, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Aquí estamos agrupando en estos dos mandamientos el prohibido ser idólatra. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, de el horno de fuego en donde estabas. De ahí te saqué. Te voy a dar libertad y me vas a servir a mí y conmigo vas a tener fiesta y vas a estar conmigo siempre bajo mi amparo y bajo mi protección. Pero no me provoques a ira teniendo para ti, forjando para ti, haciendo imágenes para ti y te inclines a ellos y los honres. No lo hagas porque vas a provocarme a ira y entonces
se romperá el pacto que estamos haciendo porque tú lo violas y llevarás en ti las consecuencias. Bueno, ya tenemos como base este principio. En estos dos mandamientos que ya hemos leído, está prohibida la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Pues ni más ni menos que es la vanidad, conforme a lo que hemos leído. Seleccionamos unos textos nada más en Isaías y en Jeremías. ¿Qué nos dice ahora las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5? Vamos a leer nada más la primera bienaventuranza. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte. Ahí hay similitud, ¿no? Pero este montecito tendrá quizá unos 800 metros de altura. No, el Sinaí tiene muchos metros de altura. Es un monte muy alto, pero en aquel monte, hermanos, Dios descendió con una capa densa, oscura, con una nube oscura, llena de tiniebla, de obscuridad, y de ahí brotaban relámpagos, brotaban rayos, y habría truenos, y un sonido de bocina que seguramente alguno de los ángeles le estaba tocando ahí, porque no era el pueblo de Israel el que tocaba, no, ese era un sonido de bocina que a medida que Dios hablaba iba increciendo, es decir, subía su volumen, subía su tono, y aún con todo y eso, y el ruido y el estruendo de los truenos y de los relámpagos y de ese monte que se cimbraba, que temblaba, y el ruido de las rocas que se acomodaban, a pesar de eso, no opacaban el sonido de la voz de Dios que hablaba con Moisés. Muy diferente a este pequeño monte que tendrá más o menos como 850 metros, y que además Jesucristo sube a él, se sienta y llama junto a él a sus discípulos. Y abriendo su boca, dice la palabra de Dios, les enseñaba diciendo, no, lo que había ocurrido siglos atrás allá en el monte Sinaí, Dios dijo, dile al pueblo que vamos a poner límites porque no quiero que suban ellos al monte, porque quien toque más allá de los límites que vamos a establecer, así sea hombre o así sea bestia, va a morir asaeteado, es decir, lo van a matar, va a morir, no tiene escapatoria, porque nadie puede subir hasta la presencia de Dios, aquí donde yo estoy. Así que pon límites en el monte y solamente sube tú con Aarón. Y después yo te voy a decir qué ancianos van a subir, pero yo voy a hablar contigo. Y Moisés subió temblando, hermanos. Moisés subió con un gran temor y trémulo por la emoción, temblando de la emoción. Él iba porque no era cosa fácil ir ante un Dios tan severo, un Dios tan justo, pero también un Dios lleno de misericordia, que estaba dándole al pueblo los mandamientos que forjarían su carácter para ir a poblar la tierra que correspondía a la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a Jacob, a Isaac y a Jacob. Y esa tierra era una tierra prometida, la que fluye leche y miel, y que era habitada en algunos lugares por gigantes. Tierra en la cual el pueblo de Israel no había sembrado ni había labrado, y todo eso iba a pertenecer a ellos. Así que el carácter, la conducta, la actitud, la personalidad de esos habitantes que iban a entrar a esa tierra debía estar limitada y teniendo también la libertad y el derecho que los mandamientos de la palabra de Dios les daba, y tenían que obedecerlo con esos mandamientos. Pero era un Dios severo, un Dios de justicia, un Dios que desciende en una nube oscura, negra, espesa,
y que además desciende con un gran estruendo y con un gran sonido de bocina que iba en aumento a medida que la plática era más intensa y las cosas que Dios hablaba con Moisés y que él tenía que estar muy atentos para no perder ninguna palabra y no permitir que cayeran en tierra. Pero aquí de una forma tan bonita, aquí en Mateo capítulo 5, dice de una manera muy poética, podría yo decirlo, viendo la multitud, así escribe Mateo, ¿no? Subió al monte y acercándose vinieron a él sus discípulos y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Ahí no hubo ninguna nube oscura. Ahí no hubo ningún estruendo, ningún temblor en el monte donde Jesucristo subió y se sentó. Ahí no hubo ningún estruendo proveniente del cielo en donde los rayos y los relámpagos y todo se manifestara y una gran bocina que estuviera tocando con un volumen muy alto. Ahí no hubo eso. Estaba no la nube negra, no la nube oscura, sino la luz del Hijo de Dios. La luminosidad que la presencia del Hijo de Dios irradiaba ante todo aquel que lo veía con la atención de unos ojos bien puestos, bien fijados en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Ahí estaba él, podían contemplar esa luz tan grandiosa. Y a diferencia del estruendo de bocina y de el ruido de los relámpagos y de los rayos, la voz apacible, tierna, hermosa del Hijo de Dios, que abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y únicamente vamos a ver el versículo 3 que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora vamos a ver cuál debe ser el carácter, el perfil, la actitud, la personalidad, la conducta del habitante del reino de los cielos. Ya no de la Canaán terrenal, sino diríamos metafóricamente de la Canaán celestial. ¿Quiénes? ¿Cómo deben ser aquellos habitantes del reino de los cielos? Primeramente dice, deben ser pobres en espíritu. Hermanos, si ustedes observan, aquí no hay paralelismo, aquí hay antagonismo, porque la persona pobre en espíritu es la persona que no tiene arrogancia, que no tiene jactancia, que no tiene soberbia, que no tiene orgullo, que no tiene vanidad, que no tiene idolatría, que su único Dios verdadero, a quien ama, a quien sigue, a quien reverencia, a quien le rinde toda su vida, el único Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, a quien el pobre en espíritu vacía de todas las cosas mundanas, como pueden ser la idolatría, la vanidad, precisamente él más bien se queda vacío de las cosas del mundo para llenar toda su mente, todo su corazón, toda su alma, todo su espíritu con las cosas de Dios, que pone sus ojos en el cielo, porque él mira hacia lo alto. Él no está viendo con afán y con ansiedad las cosas de esa tierra. No, él ya pone sus ojos en lo alto, como dice la carta de Pablo a Colosenses en el capítulo 3. Dice, si pues habéis, capítulo 3, versículo 1, si pues habéis resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, porque sois pobres en espíritu, porque no hay arrogancia, no hay soberbia, no hay maldad, no hay vanidad, no hay idolatría, no hay escarnecimientos, no hay nada negativo
en esos corazones, en esas mentes. Si pues habéis resucitado con Cristo, ellos buscan las cosas de arriba, las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque allí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Los primeros dos mandamientos de Éxodo capítulo 20 prohíben la idolatría. La primera bienaventuranza de Mateo capítulo 5 dice que el perfil de los habitantes del reino de los cielos no son idólatras, porque están llenos del conocimiento de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no son idólatras? Porque no hay nada más cercano a un espíritu vanidoso, a un espíritu arrogante, soberbio, altanero, déspota. No hay nada más cercano a eso que la idolatría, la vanidad. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, aquellos que no tienen ninguna idolatría, que no hay ningún Dios ajeno, que no hay ninguna imagen ni ninguna semejanza, ni su auto es lo más apreciado para ellos, ni su casa es lo más apreciado para ellos, ni su esposa, ni su familia es lo más apreciado para ellos. Lo más apreciado para estos bienaventurados pobres en espíritu, lo más apreciado, lo de más altísima estima, lo que tiene el imperativo categórico de valioso para ellos es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, no hay persona más lejana de la pobreza en espíritu, tal y como dice Mateo 5:3. Lo repito, no hay persona más lejana de la pobreza en espíritu que son las personas que tienen vanidad en su corazón, que van en busca de las cosas vanidosas. Y sí, yo sé lo que estás pensando. Exactamente lo que estás pensando es vanidad. Es vanidad. ¿Por qué? Porque las cosas ostentosas, los lujos, vas a la iglesia demostrando tu poderío económico con cosas superficiales o mostrando la ostentosidad de las cosas materiales. Hermanos, está bien que lo tengas, pero debe pasar no a segundo término, no a tercero, allá mándalo al rincón del olvido, en donde solamente es porque sean cosas necesarias en tu vida. Pero en primer término, un corazón pobre en espíritu es un corazón enriquecido con la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, no podemos abundar más en esto. Allí está el paralelismo. La idolatría, la vanidad, que ya vimos en Isaías y Jeremías, que eso es la idolatría, pura vanidad, es contraria a la pobreza de espíritu, que ahora el Señor Jesucristo dice que los que son pobres en espíritu son bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Yo espero habitar el reino de los cielos. Tú esperas habitar el reino de los cielos. Pero ¿cómo andamos con respecto a la pobreza de espíritu en nuestro corazón? Somos arrogantes, soberbios, vanidosos, orgullosos. Somos pendencieros. Somos iracundos. Somos ambivalentes. Somos explosivos, de mecha corta, enojones. Eso es un perfil de una persona que no es pobre en espíritu. ¿Sabes quién lo describe muy bien? El Señor Jesucristo en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué pasa?
hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si en este momento, en esta hora, el Señor ha tocado tu corazón y tú quieres ser un habitante del reino de los cielos, entonces haz esta breve oración. Señor Jesús, yo quiero ser esa persona pobre en espíritu, pero enriquecido por ti, enriquecido por tu gracia y por tu misericordia y por tu humildad. Yo quiero, Señor, estar contigo en el reino de los cielos. Pero si hay algo en mí, Señor, que sea idolatría, examíname, oh Dios, y ve si en mi corazón hay algo perverso, y ve si en mi corazón hay algo que te ofenda, con lo cual, Señor, yo esté desgastando mi fuerza, mi vigor, mi energía en pos de las cosas vanas. Señor, yo no quiero caminar en el camino de la vanidad, porque me voy a hacer vanidoso. Yo quiero caminar en el camino de la humildad para aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón. Señor, toma mi vida, ven a mi corazón, lo abro para que tú lo habites, para que tú seas mi Salvador y mi Señor. Gracias, Dios, porque has escuchado mi oración en esta tarde y lo he hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho con todo corazón esta oración, el Señor la toma muy en cuenta para perdonar tus pecados y para limpiarte de toda maldad. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios esté contigo siempre.